componemos el sistema de números y de diferentes maneras, estaría bueno tener un poquito de estandarización. Bueno, ya está grabando, ¿verdad? No, está live en Facebook. Ah, bueno, está grabando entonces. Bien. Está en Facebook y está grabando también en la nube. Perfecto. Vamos a buscar los textos. Déjame un segundito. Bien. La técnica va a ser leerlos de corridito para tenernos una idea de qué trata el conjunto de 6 versos. Y después voy a volver a leerlos uno por uno con su significado. Como siempre, ¿tenemos algún voluntario que desee leer? ¿O nos vamos directo? Levantamos la mano en 5, Gustes, 4. puedo ayudar a leer también. Bueno, a medida que vayamos leyendo y si alguien desea participar, lo sacamos adelante. Compartimos pantalla. Voy a compartir. ¿Se ve el texto 12? Vale, si quieres llevas la segunda, y vamos uno y uno, y el que desea participar lo incluimos. Ok, texto 12. Dice, los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente pueda estar fija en Él, por medio de la meditación. China, texto 13. El proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos y así ir subiendo cada vez más. Cuando más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. Perfecto. Texto 14, ¿el voluntario? Yo. Vamos, Rosica. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar un servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. Texto 15. Oh Rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o tiempos idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y regulando el aire vital, debe de controlar los sentidos por medio de la mente. Texto 16. Después, el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura, y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente, plenamente satisfecha, se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. Texto 17. En este trascendental estado del Labdopashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas, y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Om Mayanati Mirandasya Yana Sadakaya Chaksurun Militan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más humildes y respetuosas reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Texto 12. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esa forma trascendental del Señor
mientras la mente pueda estar fija en él por medio de la meditación. Entonces, el impersonalista se somete a varios procesos difíciles de llevar, pero el devoto fácilmente puede hacer este proceso porque tiene una forma donde fijar la mente. Lo que hace el impersonalista es fijar sus sentidos en esa meditación en cosas que no son objetivas. Cuando uno se libera de los deseos materiales, uno se vuelve apto para realizar el proceso de Bhakti Yoga. Y debemos saber que el proceso de Bhakti Yoga incluye todos los demás procesos. De forma inclusiva, al hacer esto, estamos entre todos los procesos. El proceso de Bhakti Yoga se logra algo que se llama Anartha Nivriti. Anartha Nivriti significa la limpieza de nuestros defectos. Artha significa necesario y Anartha significa innecesario. Entonces, nosotros tenemos un montón, miles de cosas que son innecesarias dentro del corazón. Como estos pueden ser apegos, rencores, envidias, temores, y todas estas cosas son innecesarias. Entonces, ¿cómo es posible que podamos limpiarnos de esas anartas? El proceso es fácil y es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Se apagó tu micrófono. Te dejamos de escuchar, Gokulananda. Uy. Tengo unos ruiditos por aquí. Voy a silenciar algunos micrófonos. Eso, ahí está. Perfecto. Listo. ¿Ahora sí se me escucha? Bien, perfecto. Entonces estábamos diciendo que las anartas, la anarta más fuerte que existe en el mundo material es la anarta sexual. Cuando se consuma el acto sexual, lo que sucede es que empezamos a acumular edificios, hijos, amigos, y entonces nos empezamos a atar al sentido de esto es mío. Y vamos expandiendo ese sentido de mío a un sentido más comunitario, como situaciones de ocupación políticas, sociales y filantrópicas. Entonces, cuando empezamos el proceso de Bhakti, lo que sucede es que esos deseos se van disminuyendo. Y llegamos al estado que se llama Vairagya o desapego de las cosas indeseables. Hay dos palabras que son muy importantes, que es Abhyasa y Vairagya, que es desapego o ausencia de deseos. El yoga lo que hace es practicar el aquí y el ahora. Entonces, tenemos que estar dispuestos a no estar en el futuro, lo que significa que tenemos que encarar la realidad tal como es hoy y ahora y aquí. Es por eso que para poder estar en yoga, la mente, debemos lograr una frustración en la mente, porque lo que sucede cuando no estamos frustrados a nivel de la mente, lo que pasa es que no estamos listos para que se nos pueda mostrar la realidad. Entonces, hasta que no abandonemos la influencia de la mente, no vamos a poder encontrar el camino. Se dice que al Bhakti Yoga llegan 4 tipos de personas. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 7.16, dice: Oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, hay 4 clases de hombres que llegan a mí. ¿Quién es? El piadoso. Hay 4 personas piadosas que llegan a mí, y son el afligido, el que desea riquezas, el inquisitivo y el que busca conocimiento del absoluto. Entonces, el afligido, el que desea riquezas, el inquisitivo y aquel que busca conocimiento del absoluto. ¿En qué situación creen que ustedes llegaron al Bhakti Yoga? ¿Con cuál se identifican? A ver, ¿quién dice yo? Yo puedo compartir. Yo creo que para mí era una mezcla de estos. ¿De todos? Sí, una mezcla, ¿no? Curiosidad, un poco de sufrimiento, un poco de querer saber qué más hay en este mundo, más que lo que veo, ¿no? Entonces, yo creo que era una mezcla.
¿Cuál era tu dolor? Dolor, saber mi dolor, no, como falta de propósito, creo. Como Propósito de vida. sentido de que gradúo y después que hago dinero y después que casa, después que no veía un propósito, ¿no? Para justificar todo el esfuerzo para estudiar y ir adelante. Perfecto. ¿Alguien quiere compartir su dolor? Hola, Hare Krishna. Bueno, al igual que Prem, yo también creo que era una mezcla entre un vacío de sentido, ¿no? Nada me daba sentido a todo el esfuerzo que se hace en la vida. Yo decía, es que no puede ser que la vida solo sea levantarte, trabajar, ganar dinero, comprar cosas y ya, para que nos vayamos de aquí. O sea, ¿qué sentido tiene toda esta experiencia? También me preguntaba mucho, ¿quién soy yo para Dios? ¿No? Soy nada más una creación de entretenimiento. Toda esta experiencia que nos pasa aquí en la vida, lo bueno y lo malo, es simplemente un entretenimiento de Dios, ¿no? Porque creía firmemente en que todo lo que sucede es por Él, ¿no? Él es la causa. Entonces, era una mezcla de eso y también una mezcla de sufrimiento. Yo estaba en una situación muy fuerte donde justo todo lo que le daba supuestamente sentido a mi vida terminó y entonces, pero todo le daba sentido desde lo material, ¿no? Entonces, cuando termina, me vuelve a conectar con esa necesidad de, ¿y quién soy yo para Dios? O sea, ¿por qué Dios se toma la molestia, yo así pensaba, de crear un planeta, animales y cosas tan maravillosas para traer aquí a los seres humanos y como que no funcionamos o no somos muy útiles para la creación, ¿no? Entonces, toda esa mezcla entre una experiencia muy dolorosa que agradezco infinitamente porque gracias a ella despertó de nuevo mi deseo de volver a conectarme con esa búsqueda, ¿no? Y definitivamente fueron arreglos de Krishna que yo viviera esa situación tan dolorosa que me hizo salir de un marco pues superficial, materialista, una vida promedio, ¿no? Y me hizo llegar aquí. Entonces, así llegué yo a Bhakti Yoga, a conciencia de Krishna. Entonces Lu llega por aflicción, Prem llega por ser inquisitivo y buscar conocimiento. ¿Alguien más quiere abrir su corazón? Hola, Gokulananda, Hare Krishna, buenos días. Soy Hola. Anantadeva. Sí, yo quiero compartir, yo creo que yo llegué por aflicción también y un poco por busca de conocimiento. Recuerdo que desde cuando era pequeño decía, ¿qué hay más allá de todo esto, no? ¿Qué hay inclusive más allá de la muerte, no? Esto no puede terminar aquí. Yo me acuerdo que tenía como 10 años, inclusive antes de llegar a Conciencia de Krishna pasé por varias corrientes filosóficas y espirituales, pero la que más fue el detonante, que fue por la de aflicción, fue cuando yo pues perdí a un ser querido muy, muy importante en mi vida. Fue mi padre de vida, que cuando justamente él pues dejó el cuerpo y fue de una forma pues un poco difícil, un poco dura. Cuando recuerdo que mi mamá y yo estábamos pues limpiando sus cosas, descubrimos un libro de Prabhupada dentro de sus cosas y yo, ¿qué es esto? Y ya cuando lo empecé a ver, una cosa empezó a llevarme a la otra y me encantó. La verdad es que me encantó y a partir de ahí encontré un poco el sentido y la explicación del por qué a veces las personas cuando uno piensa que son
buenas personas tienen formas pues, o tenemos la vida que tenemos, ¿no? Y esos fueron como las pautas que me ayudaron a entrar y a querer saber más y a enfocarme más en esto y encontrarle mucho sentido a las cosas, básicamente. Gracias, Anant. Gracias, Hare Krishna. Buen día a todos. Excelente, gracias por compartir. Vamos a avanzar un tantito más. Entonces sigue el texto 13. Dice, el proceso de la meditación debe de comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos, y así ir subiendo cada vez más. Cuando la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. A diferencia de la meditación impersonal, nosotros tenemos la oportunidad de ver al Señor y fijar la mente. La meditación impersonal debe de fijar la mente en la forma universal, pero nosotros como devotos tenemos la oportunidad de fijar nuestra mente en lo que es el cuerpo del Señor. Esa figura se llama deidad y que es una figura autorizada y que se encuentra en el templo. Entonces, nuestro proceso en esa deidad es empezar a ver los pies del loto del Señor y podemos terminar en su cara sonriente. Se dice que nosotros debemos de empezar esa meditación de forma gradual y no intentar saltarnos pasos. Eso significa que no debemos entrar directamente a los pasatiempos más íntimos del Señor, sino que más bien debemos de empezar siempre a través de la adoración de la deidad. Eso es ofreciéndole flores, inciensos, hojas de tula, así bañándolo, vistiéndolo. Entonces, así gradualmente podemos ir purificándonos y ir adentrándonos en los pasatiempos más íntimos del Señor. Estos pasatiempos más íntimos del Señor están descritos en los últimos cantos del Srimad Bhagavatam, y se dice que, por ejemplo, el más íntimo de todos es la danza rasa, ¿no? Con las gopis. Entonces, si la persona que va a entrar en meditación no es un devoto, se le aconseja que entre en meditación en el Virat Rupa o en la forma universal. El proceso de adoración que mencionamos antes en la deidad se llama Archanam y es uno de los 9 procesos regulativos del servicio devocional. Los procesos regulativos no debemos de confundirlos, porque tenemos cuatro principios regulativos que todos los sabemos y los enumeramos la otra vez. Y a ver, vamos a interactuar un poquito. A ver, ayúdenme. ¿Quién me puede decir un proceso regulativo del Bhakti Yoga? No comer carne, ni huevo, ni pescado. ¿Ese es un proceso regulativo del Bhakti Yoga? Son los principios regulativos, ¿no? De no sexo ilícito, no juegos de azar, la limpieza y lo que decía Shilvas. ¿Sí o no? En última instancia son los 4 pilares del Dharma, ¿no? No, lo que pasa es que confundimos los principios regulativos del Bhakti Yoga con las regulaciones del Bhakti Yoga. Las regulaciones que tenemos que seguir son no comer carne, pescado ni huevos, no tener sexo ilícito, etc. Pero un principio regulativo del Bhakti Yoga son 9. Entonces, cuando se pregunta esto, resulta en una confusión. Confundimos las prohibiciones con las regulaciones. Entonces, ¿cuáles son las 9 regulaciones? Escuchar, cantar, ¿no? Recordar, adorar, ¿no? Ofrecer reverencias, ¿no? Exactamente. ¿Cuál le faltaría para ver si alguien lo recuerda? A ver. Vivir en un lugar sagrado. Homenaje, ¿no? Igual, más que nada es el Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasya.
Sakya y Atmanivedanam. Son los 9 Sí, procesos. lo recordamos más en sánscrito que en español, ¿verdad? Ahora, ya lo dije en sánscrito, a ver, que alguien lo traduzca. Archanam, que es el que ocupa ahorita adoración de la deidad. Padasevanam, que es servicio a los pies del loto. Sakyam, amistad. Amistad. Vale. Y Amistad. entregar todo al Señor es Atmanivedanam. Atmanivedanam. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar bien de acuerdo que con cualquiera de estas regulaciones podemos alcanzar al Señor. Si hacemos las 9, pues qué bueno, ¿no? Pero con cualquiera de estos nuevos principios podemos alcanzar al Señor. Y ya sabemos que se diferencian de las 4 regulaciones que tenemos que hacer, que en realidad son 5. ¿Cuál sería la más de las regulaciones de no comer carne, pescado y total que nos dio Srila Prabhupada? ¿Cuál sería la más importante? La positiva, ¿no? La positiva. ¿Cuál es la más importante? A ver. Cantar. A ver, ¿quién dice? Que no sea suyo, o sea, alguien más, camarón. Perdón, ¿cuál es la pregunta? De las 5 regulaciones que nos dio Srila Prabhupada, ¿cuál es la más importante? Cantar. Cantar yapa. Cantar Claro. yapa. Claro. Al cantar yapa, ¿qué va a suceder? Automáticamente entramos en Kirtanam. Kirtan va a regular los demás principios automáticamente. Vale, excelente. Thank yous. Entonces, estamos en los 9 procesos y estábamos hablando de Archanam. La ceremonia más bonita de Archanam sucede con Mangalarti, que es la primera que se realiza antes de que salga el sol, ¿vale? Y lo hacemos en el templo alrededor de las 5 de la mañana. Hace mucho que no voy a un templo, pero más o menos por esa hora, ¿no? Y ¿qué sucede ahí? Recibimos al Señor en sus pijamitas y se canta una canción muy bonita que es la que ponemos al inicio de las clases, que dice: yo adoro a Govinda, el Señor primordial, que es experto en tocar su flauta, con los ojos como pétalos de flor de loto, su cabeza adornada con plumas de pavo real, la figura de la belleza teñida en color de nubes, de las nubes azules. Su hermosura única equivale a millones de encantos de los cupidos. Ahí tengo un error de traducción. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, cuyo forma trascendental está llena de felicidad, la verdad y la sustancialidad, y por lo tanto llena de esplendor más deslumbrante. Esos son los primeros versos. Entonces, el centro de esta ceremonia es la deidad del Señor, que es una manifestación física de Dios. El sacerdote durante esta ceremonia ofrece una serie de artículos como pueden ser los inciensos y flores. Entonces, lo que sucede es que para la mayoría de los occidentales este tipo de adoración es un concepto muy extraño porque no pueden concebir que Dios quede encapsulado dentro de un objeto, de una muñeca o de una figura. Entonces, esos son términos normalmente utilizados por estas personas que no llegan a entenderlo, porque están intentando, digamos, restar carácter divino a la deidad del Señor porque no pueden entender este mismo encapsulamiento de Dios dentro de una figura. Yo lo he escuchado bastante seguido, ¿no? Tipo de esos muñequitos que tienes ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros adoramos a Dios en la figura de la deidad? Eso lo hacemos porque es una forma en que nosotros podemos desarrollar una relación personal con Dios, para que con estos ojos materiales podamos ver esa forma en una sustancia material, teniendo en cuenta que, según nuestra tradición, esas formas autorizadas, Dios ocupa ese lugar. Entonces, al final de cuentas, Dios es todo y Dios está dentro de todo. Y no puede ser apartado de lo que es su creación. Así que adorar esa figura autorizada de la deidad es finalmente poder adorarlo a Él.
Las escrituras mencionan que esa deidad se puede conformar de diferentes materiales y dentro de esos materiales pudieran ser la arcilla, la arena e inclusive la mente. Con la mente podemos crear una deidad donde podemos adorarlo. Eso me trae a la mente un pasatiempo, no sé si alguien lo recuerda bien, a mí se me olvidó un poquito, de un devoto que era muy, muy, muy pobre y que su única manera de adorar a Dios era a través de su mente. Entonces él formulaba todo su ritual en la mente, en meditación, y Krishna, para jugarle una broma, recuerdo que te iba a ofrecerle una leche caliente, creo, si no mal recuerdo. Si alguien la sabe, me corrige por ahí. Y mete el dedo en la leche caliente y se quema el dedo y lo saca rojo. Entonces, ese es el poder también de poder utilizar la mente como forma de oración. ¿Lo dije bien? Así era el pasatiempo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué sucede en nuestros altares? Nuestros altares pueden ser bastante confusos porque no solamente está la figura de Krishna, sino que también hay muchas otras figuras. Entonces, el público en general cuando entra al templo puede pensar que pues, somos una religión politeísta. Los hindúes en general pueden decir que todas esas formas son Dios, pero los Hare Krishna pensamos que solamente hay un Dios, que es el que adopta diferentes formas. Entonces, esas formas pueden ser representadas, por ejemplo, como el señor Ramachandra, que es un rey guerrero. Pudiera ser la forma de Nrsimhadev, que es un protector, o hasta incluso podría ser la forma de Krishna niño, que es un niño travieso juguetón. El texto 14 dice: a menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar un servicio amoroso al Señor Supremo, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá de recordar la forma universal del Señor o meditar en ella, al terminar sus deberes prescriptos. Entonces el Señor manifiesta la creación espiritual a través de su energía interna, manifiesta la creación material a través de su energía externa, y nosotros que tomamos contacto con la energía material se nos denomina energía marginal. Entonces, el mundo material no es un lugar que esté hecho para que nosotros como entidades espirituales vivamos en ella. Entonces, el Señor lo que hace es entregarnos las escrituras védicas, porque lo que Él quiere es que nosotros regresemos al hogar. Entonces nos da esa felicidad para que no quedemos enredados en las tres modalidades de la naturaleza material y así volvamos al círculo de samsara, ¿no? De nacimiento y renacimiento y muerte. Entonces, a pesar de todas las facilidades que nos está dejando Krishna, y todos los sufrimientos que viva la entidad viviente, sucede que al final el deseo de regresar a casa no florece en nosotros. Y a pesar de esos sufrimientos, seguimos enredados en la naturaleza material. Ahorita voy a hacer otro test. Tengo algo en el chat por aquí, déjame ver. Pero me estoy buscando si hay algo. Dice limpieza, ¿dónde puedo encontrar estas regulaciones? No puedes ver. Ah, perfecto, gracias. Sí, bien, ¿quién quiere abrir el micrófono? Me gustaría saber excepto Srivas, se llaman kleshas, son 3. No hace falta recordarlos en sánscrito, pero ¿alguien me puede decir cuáles son los tipos de sufrimiento que pudiéramos tener en este mundo material? Sí, yo. A ver si me acuerdo de mis clases de Gita. El sufrimiento que causa la naturaleza, el sufrimiento que nos causamos nosotros mismos y el sufrimiento que nos causan los otros. ¿Sí? ¿Tengo palomita o no? Sí, señora. Adhyárnica, adidaivika y adibáutica.
lo que nos causamos nosotros con nuestro cuerpo mental y físico, los que nos causan otras entidades vivientes como mosquitos, animales y otros seres humanos, y exactamente lo que nos causa la naturaleza material a través del frío extremo, calor, huracanes, terremotos, etc. Entonces, volviendo al tema de la meditación, se recomienda que aquellos que no pueden entregarse al servicio devocional mediten en el Virat Rupa o en la forma universal. Esta forma impersonalista de meditación finalmente es para que aquellas personas que no puedan hacer servicio devocional, como dijimos, gradualmente puedan empezar a reconectar con el Señor y tomar contacto de forma personal. Arjuna, en el capítulo 11, como decíamos el otro día, solicita al Señor que se le muestre la forma universal. En ese momento Arjuna no está pensando en Krishna como un ser humano ordinario, ni tampoco lo está pensando ya como un amigo, sino lo está pensando como el origen de todo. Entonces Arjuna está muy feliz, está muy iluminado de tener ese amigo que es Krishna. Entonces está pensando que aunque él ya lo ha aceptado a Krishna como la fuente de todo, pudiera ser que otras personas no lo vean así. Entonces, para poder establecer esa divinidad de Krishna, Arjuna le está solicitando que muestre su forma universal. Entonces, de esa manera, lo que está haciendo está sentando un precedente a futuro para que cualquier persona que se diga que es Dios, se le pueda solicitar que muestre esa forma universal. Entonces, Arjuna, como iniciador de esta sucesión discipular, tenía que sentar un precedente para que al final existiera esa autoridad. Entonces, lo que hacemos cuando queremos certificar algo en una persona, lo que hacemos con esa persona es que firmamos un contrato con él, ¿no? Y para Krishna, entonces Arjuna le está pidiendo a Krishna en ese momento que él firme un contrato donde diga que él es la suprema personalidad de Dios a través de esa demostración del Virat Rupa. Entonces nos podemos plantear la pregunta de ¿por qué mostrar la forma universal? Si la forma universal sabemos que al final es una forma inferior a Krishna. Entonces eso se hace para que una persona que es neófita pueda establecer y apreciar la grandeza del Señor. Prabhupada dice, esta es una forma para los menos inteligentes, aquellos que piensan, ¿cómo puede Dios tener una forma humana si Dios es grande? Ellos piensan en la grandeza de Dios, pero de acuerdo a sus propias ideas de grandeza. El cielo es grande, así que Dios debe ser grande. Eso fue una charla en Mumbai en 1975. Texto 15. Oh rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe de desconcertarse en relación con el lugar o tiempo idóneo para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe. Y regulando el aire vital, debe de controlar los sentidos por medio de la mente. Entonces, el devoto que está meditando 24 horas en la forma del Señor no tiene que preocuparse ni por el tiempo ni por el lugar en el cual va a dejar el cuerpo. Pero aquellos que sí, que tienen una mezcla de filosofías entre acción fruitiva, especulación filosófica, sí tienen que preocuparse en encontrar el momento oportuno para morir. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 8, del capítulo 23, versos 23 al 26, se explica acerca de esos momentos. Y dice, el devoto deja en manos de Krishna ese momento. No les importa cómo van a abandonar el cuerpo ni qué método usarán. Pero aquellos que no son devotos puros, utilizan otros métodos como el karma, el yajna o el hatha, sí deben de saber cómo dejarlo para asegurarse de no regresar a este mundo. Aquellos que conocen el Brahman Supremo llegan a él yéndose durante la influencia del dios de fuego, durante la luz, en un momento auspicioso del día, durante la quincena de luna creciente o durante los 6 meses que el sol viaja por el norte. El místico que se va durante el humo, la noche, la quincena de luz menguante o durante los 6 meses que el sol viaja por el sur, llega al planeta Luna para volver a regresar.
Hay dos maneras de irse de este mundo, en la luz o en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa, pero si se va en la oscuridad, sí vuelve. Pero si aceptas este sendero del servicio devocional, obtienes los resultados de los estudios de los Vedas, de la ejecución de sacrificios y del sometimiento de las austeridades, de la caridad, y llegas al final a la morada suprema. Entonces, como habíamos comentado antes, el servicio devocional es incluyente de todos los otros demás procesos. Entonces, por consiguiente, no tenemos que preocuparnos si en meditación tenemos que dejar el cuerpo en un determinado momento. Esos arreglos automáticamente los realiza Krishna. Una de las razones por la cual los devotos a veces nos acercamos al servicio devocional es por el tema de la liberación, que queremos liberarnos de esta rueda de nacimiento y muerte. Pero también sucede que cuando uno va avanzando en el servicio devocional, ese tema de la muerte, de la liberación o de qué va a suceder con nosotros luego de esta vida, en realidad no nos deja preocupados. El final que todos buscamos en el servicio devocional puro es estar siempre en asociación del Señor Krishna, y esa asociación se puede lograr aquí en el mundo material o en el mundo espiritual. Entonces, mientras eso suceda, no es de tanta importancia hacia dónde vamos. Texto 16. Después, el yogi debe de fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura, y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa de la etapa suprema de la satisfacción, para así dejar de hacer todas las demás actividades. Entonces, la función de la mente es pensar, sentir y desear. Lo que sucede si esa mente no está ocupada, dominada por una inteligencia adecuada, está ocupada en hacer todo tipo de actividades materialistas y destructivas. Entonces, si la mente empieza a actuar de manera con una influencia espiritual, funciona como una herramienta para poder regresar al hogar. Entonces, esta mente tiene que ser manipulada por una inteligencia buena y pura. La inteligencia perfecta se logra cuando nos ponemos al servicio del Señor. Entonces, si eso no sucede, lo que está sucediendo es que estamos cumpliendo constantemente deseos bajo la influencia de la ira, la lujuria, la ilusión, la locura, la envidia. Y de esa manera estamos siendo perpetuamente infelices. Pero cuando comenzamos el servicio devocional, dejamos de actuar bajo la influencia del humor material y nos fundimos en la inteligencia y en la mente con el Señor, alcanzando algo que se llama labdopasanti. Y así acabamos los anhelos del Señor. Acabamos con los anhelos materiales, perdón. El texto 17 dice: en ese trascendental estado de labdopashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los envidiosos celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas materiales. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Entonces, el tiempo es un elemento material que es independiente de las tres modalidades de la naturaleza. El tiempo consiste en pasado, presente, futuro, y simultáneamente posee retraso, velocidad y otros aspectos. Es el causante de la creación y de la aniquilación. Se dice en el Shruti Shastra: el Señor Vishnu es el controlador del tiempo. Él lo sabe todo y tiene todas las cualidades trascendentales. En el Srimad Bhagavatam 10.3.26 se dice: oh inaugurador de la energía material, esta maravillosa creación trabaja bajo el control del poderoso tiempo, el cual se divide en segundos, minutos, horas, años. Este elemento tiempo se extiende por millones de años y no es otra que una creación del Señor Vishnu para sus pasatiempos.
Tú actúas como el controlador del tiempo, pero tú eres reservorio de toda buena fortuna. Permíteme rendirme a tu señoría. Otro pasaje dice en el Smriti Shastra, el universo material es como una rueda y el tiempo es como una rueda. También dice, el tiempo es poderoso y eterno. Antes que el universo material se manifieste, el tiempo existe. También dice, no existe un lugar en este mundo material donde no haya presencia del tiempo. También dice, el tiempo controla el mundo material, pero este está bajo el control de la suprema personalidad de Dios. El tiempo es devastador e incluso controla hasta los semidioses. Este tiempo se manifiesta y es visible a través de sus signos, que son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esta influencia del tiempo puede ir desde el planeta de Brahmaloka, que es el más elevado, hasta el planeta más inferior que puede existir. Y este tiempo no lo puede superar ni siquiera Brahma, que es el semidios más elevado de todos, y ni hablar entonces de Indra, Chandra, Surya, Vayu o Varuna. Las entidades vivientes que están bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material van adoptando diferentes tipos de cuerpos. Pero el devoto se encuentra en Gunatita. Gunatita significa que el devoto está por encima de las modalidades de la bondad, la pasión y de la ignorancia. Por el cual al devoto entonces no le surge ese ego que dice, yo soy el Señor de todo lo que veo. Entonces, finalmente existen dos tipos de trascendentalistas. Uno es el impersonal, que está buscando fundirse en el Brahmayoti, y el otro, que es el Brahmayoti, es el cielo espiritual, la refulgencia del Señor, y el otro es el devoto que está buscando llegar a los planetas de Vaikunta. El devoto, finalmente, cuando llega al planeta de Vaikunta, adopta una forma espiritual, personal, para poder relacionarse con el Señor. Y, por el contrario, el no devoto, el impersonalista, fundiéndose en el Brahmayoti, en un efecto de eternidad y de conocimiento como una chispa espiritual, sin poder adoptar un cuerpo espiritual. Entonces, eso es todo por hoy. No sé si nos quedan 10 minutitos. Comentamos algo. Saludamos. Sí, Gokulananda, yo tengo una pregunta. Para eso está el departamento de Srivas, a mi derecha. ¿Qué? No entendí qué. No, el que responde preguntas al final de la clase siempre es Srivas. Pero ok. a ver si te puedo ayudar. No entendí, perdón, tal vez mi español. Don't worry. The person that is in charge of the questions is Srivas. Ok. Ok, bueno, Srivas. Muchas gracias por la clase, todo muy claro. Yo tengo una pregunta relacionada a este verso de 15, donde dice, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y meditar, ¿no? En Dios, en Krishna. Yo tomé un curso de una devota en mayor, una discípula de Prabhupada. Bueno, mi esposa tomó, yo estaba escuchando. Y lo que ella dedica es estar en el momento que las personas dejan el cuerpo y intenta de hacer un ambiente amable y ayudarles. Esto, ¿no? Es como Madre Teresa, muy dulce. Y lo que contó es muchos devotos dejan el cuerpo en ansiedad, enojo, frustración, mucho que nosotros podemos pensar, ¿no? Y lo sorprendente para mí era, sí hay otros que dejan tranquilamente, pero otros que a lo mejor dices, a lo mejor no dedicaban tanto tiempo a su servicio devocional, su vida espiritual. Y no, muy dedicados, dando servicio, mucho trabajo interior, pero todavía
el impacto de este evento tan impresionante, ¿no? De dejar el cuerpo los perturban. Y a lo mejor nosotros podemos decir, es que no practicaban. Y yo lo relaciono con una pelea de box, ¿no? Cuando alguien es un campeón por mucho tiempo, no tienen ninguna perturbación estar bajo de las luces con toda la gente que están en el lugar. Pero cuando viene alguien nuevo, ha entrenado muchísimo, no hay falta de entrenamiento, pero no tiene esta experiencia de estar bajo de las luces con tantas personas, 50,000 personas gritando. Y esta afecta la presión, ¿no? del evento. Es tanto que pierden su composición, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que lo lleva, en inglés, en español, lleva lo que faltan, ¿no? Los devotos. Aplica aquí porque sí es bhakti. Y bhakti quiere decir reciprocidad. La reciprocidad de Dios es misericordia. No somos la mente, pero la mente es por todos lados. Entonces, ¿qué tanto podemos estar con confianza que la mente no va a estar perturbado, no importa de tanto esfuerzo que ponemos, ¿no? Yo solo puedo decir dos cosas de mi experiencia personal y ya alguien más filosófico que haga los recuentos de versos. Yo hice artes marciales mucho tiempo. Por ejemplo, el aikido es un arte marcial muy pacífica, pero no me había preparado para recibir golpes. Y la verdad que a mí que me dieran golpes en la calle por alguna razón sí me causaba miedo, ¿no? Hasta cuando empecé a entrenar lo que es en Muay Thai. En Muay Thai recibes golpes fuertes. Y al estar recibiendo constantemente golpes, ya el hecho de que sucediera algo así, como que alguien en la calle te violentara, te golpeara, ya no te da miedo, porque ya te acostumbraste a esos golpes. Entonces, con la muerte sucede algo parecido. Yo dentro de todo esta búsqueda espiritual, he tenido mucho contacto con el camino del chamanismo y he estado en ceremonias de poder. En esas ceremonias de poder, que aunque, y aquí se los digo a todos, que implica a la vista del Bhakti Yoga romper principio de intoxicación, porque estás ingiriendo plantas que te llevan a otro estado. En esas ceremonias tuve la oportunidad de experimentar la muerte muchísimas veces, múltiples veces. Y al principio es muy, muy, muy tenebroso y da muchísimo miedo y muchísima ansiedad. Pero a medida que vas avanzando en esas como micromuertes a través de las ceremonias chamánicas, también empiezas a tomar contacto con lo que va a suceder al final de esta vida y de forma determinante. Entonces, yo creo que si no pasaste por esa experiencia de experimentar la muerte en esta vida, como me ha tocado a mí múltiples veces, es muy posible en lo personal, y yo lo he pensado para mí, dije, si yo no había pasado por todo esto, cuando me toque de veras, sí me va a pasar toda esa ansiedad. Entonces, creo que no hay preparación suficiente para estar listo para eso. O sea, todo el canto de Hare Krishna, toda la filosofía que tomamos para saber y tener esa tranquilidad de que vamos a ir a un lugar mejor al servicio de Dios, nos puede alcanzar para tener cierta colchoncito de tranquilidad. Pero, híjoles, no, por ahí se dice, no recuerdo, ahí Sriva seguramente sabe más. Gracias, ahí entra tu departamento. Que el momento de la muerte es de lo más dramático, ¿no? Donde se depura ahí, ¿cómo dicen? Todos nuestros... ayúdame. ¿Anartas? ¿Todos nuestros anartas? No, fisiológicamente, donde nuestros fluidos se aflojan. ¿Dónde está ese verso? Sí. No me acuerdo tampoco. Te voy a fallar. Bueno, no pasa nada, pero hay un verso específicamente que habla de eso, ¿no? De que en el momento de la muerte todo se nos afloja. Entonces,
Híjole. Yo creo que el cantar Hare Krishna nos prepara para estar cerca del Señor, pero no he visto como un budista en sus meditaciones introspectivas para estar listo para eso. Donde tiene un conocimiento interno tan grande que puede dominar su proceso. Ese es mi pensamiento. No sé si alguien más quiere decirlo. Sí, porque doy este ejemplo porque he visto muchos, ¿no? Muchos peleadores profesionales que la primera vez va a ser el evento principal en una pelea, ir por el campeón y ya han preparado muchísimo, pero toda esta presión del evento afecta su condicionamiento, por ejemplo, el plan que tenían y ya pierdan. Y normalmente si están afuera de esta circunstancia, hubieran peleado mucho mejor, ¿no? Nos preparamos, pero yo creo que en la sociedad escondemos la muerte muchísimo, muerte de animales, muerte de personas. No vemos, no tenemos contacto como en estas épocas donde teníamos como más contacto con la muerte. Sí, como la gente no lo ve, viste, le das así el cuchillo para que mate el animal y te dicen, no. Creo que vi un comercial alguna vez, ¿no? Hacen un comercial vegano donde se iban al restaurante y le decían, bueno, voy a pedir este cerdo al no sé qué. Y venía el mesero y lo llevaba a un cuarto con el cuchillo en la mano, ahí está el cerdo. Cocínatelo, ¿no? Y así como que la gente ahí toma conciencia de la muerte, ¿no? De que mientras esté oculta y alguien más lo haga, pues yo disfruto, ¿no? Pero si me toca a mí hacerlo, a ver quién es el valiente, ¿no? De seguir siendo carnívoro. Entonces, exacto. La muerte está oculta y solo tenemos ahí el resultado del disfrute. Sí, creo que es un tema muy, muy importante y como dice Prem, generalmente las sociedades humanas lo esconden definitivamente. Y respecto al tema de cómo es que un devoto de Krishna puede, o sea, a pesar de que toda su vida haya practicado lo mejor que pudo, servicio devocional, a veces al momento de la muerte aún así pasa ansiedades terribles, ¿no? Sí, y creo que es un tema que hay que analizar, porque de una u otra manera, si bien uno hace un contrato con Krishna cuando uno practica servicio devocional, hablando y de cierta forma, a ver, permítanme un segundo que estoy escuchando doble porque están escuchando acá. No. Yo tenía un entrenador de rugby que se llama morir, así en el entrenamiento, y él nos decía, hay que entrenar como si estuviéramos jugando así la final, para que cuando lleguemos al campo sea como un juego. Entonces, en esta vida hay que entrenar al doble, al triple, para que en ese momento de dificultad realmente lo veamos como algo sencillo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, eso que mencionas es muy importante, ¿no? O sea, el entrenamiento depende. Ahora, la pregunta de Prem va más orientada hacia, bueno, es que he visto devotos que realmente se esforzaron mucho, ¿no? Que fueron constantes, y al momento de la muerte se derrumban, ¿no? Al momento de ya estar cerca de la muerte, así se ponen mucho en ansiedad, surgen muchos recuerdos, están pensando en la familia, en todo en qué va a pasar, sienten realmente temor, ¿no? Por no tener la certeza de qué es lo que sigue. Y es muy normal, ¿no? Porque de cierta forma, solo estaba tratando de recordar algunos textos sástricos que nos ayudan a entender un poquito. Y solo se me viene a la mente un verso, que es el Bhagavad Gita 13:21, donde se habla de que en el mundo material, la causa, los medios y el efecto, ¿verdad?, tienen su fundamento precisamente en la naturaleza material. Y el alma espiritual
es la causa de la experiencia de alegría y tristeza. Entonces, obviamente ahí hay una parte que no podemos penetrar completamente y solamente podemos explicar filosóficamente, que solamente hay alguien que lo puede saber, ¿no? Que es Paramatma, de cómo es que esa persona en ese momento no estuvo cualificado para recordar plenamente a la Suprema Personalidad de Dios y estar en ansiedad. O si la recuerda con una sensación de temor, de resentimiento, recelo, ¿verdad? Y creo que eso es como la parte importante. Y todo lo que tiene que ver en el mundo material, el sufrimiento, todos los sufrimientos materiales, pues se quedan aquí. Entonces, también tomando un poquito lo que mencionaba Gokulananda, que no estamos suficientemente preparados, ahí está la evidencia, ¿no? Porque una persona que realmente tiene conocimiento de sí mismo, que es un alma pura, Krishna lo menciona una y otra vez, y quiero aclarar que cuando Krishna habla de alma pura en el Bhagavad Gita, no es una cuestión así como de impurezas así burdas, sino cuando Krishna habla de un alma pura, se refiere a un alma que realmente se entiende como un alma, que en ningún momento duda y que se considere el cuerpo. Ese es como un alma pura en posesión de sí mismo. Cuando alguien está así, no hay tanto dudas. Pero bueno, es un tema. Lu, ¿quisieras mencionar tú algo? Me gustaría escucharte. Gracias, de rápido. Bueno, dos líneas de pensamiento. Por una Por ahí, parte... Lu se quedó con la mano levantada, pero por no la una escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. No se escucha, Lu. Gracias. Creo que es... Sí, no, sí se escucha. Por una parte, este punto tan interesante que dice, ¿no? De que en la sociedad contemporánea como que tendemos a ocultar o hablar de la muerte, pero de alguna manera también es contradictorio porque vivimos en un contexto donde la muerte violenta, las guerras, el asesinato, es como una norma en nuestra vida, ¿no? Porque está ahí, porque es algo frecuente y que es algo que aparece como parte de la vida misma, ¿no? De este Kali Yuga. Entonces, ese punto es como muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué si estamos en ese contexto sigue causando tanto conflicto aceptar mi propia muerte? Y por otro lado, este punto que tú referías de a lo mejor la dificultad de posicionarse como con toda la conciencia de que soy un alma, ¿no? Y que por tanto no me tiene que preocupar la muerte, creo que nos refiere al aspecto de la necesidad de control, ¿no? Esa necesidad de control que regula todos nuestros apegos y que, pues lógicamente, es muy difícil soltar esa necesidad de control y se refleja en el momento de querer aceptar la muerte, ¿no? Por más que nos intentemos preparar. Entonces, pero lo que más me llamó la atención fue esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué nos sigue costando tanto trabajo aceptar la muerte? Porque es nuestra propia muerte o de la gente que queremos, pero por otro lado vivimos en una sociedad a donde a veces parece hasta normalizada tanta muerte por violencia. Entonces, bueno, son nada más dos líneas de pensamiento por ahí que salieron. Gracias. Sí, porque pensamos que la muerte es de otros y nunca nuestra. Y que nunca llega, a pesar de que la veamos todo alrededor y a pesar de que nos quedan poquitos años de vida, pensamos que no es para nosotros, básicamente. Oigan, 10 y 5. ¿Alguna otra cuestión por ahí? ¿O estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy bien. Sí, todo súper bien, gracias. Sí, muchas gracias. Excelente. Sí, muy hermosa clase y nos deja analizar también, como dice Shrivas, ¿no? O sea, desde ahí podemos sacar todavía muchísima, pues mucho análisis todavía, ¿no? Para, pues, poder comprender un poco más.
lo que sucede alrededor. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Hasta mañana entonces. Hare Krishna, hasta mañana. Bye. Gracias, Gokulananda. Muy buena Hare clase. Krishna. Gracias a todos. Adiós. Gracias, buen día. día. Bye.